La IFFHS publicó su 11 ideal de la CONCACAF en la última década y por eso el día de hoy les voy a contar cuáles fueron los futbolistas que incluyeron y qué cambios haría yo a continuación. Y así como lo escucharon, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol publicó su propio 11 ideal de la última década 2011-2020 de todas las confederaciones, evidentemente incluyendo a la CONCACAF. Sin embargo, una cosa que quisiera destacar es que no publicaron, o al menos no encontré en ningún lugar, cuál fue la fórmula que utilizaron, porque esta federación se caracteriza por utilizar fórmulas, por lo tanto todas las elecciones que hacen están basadas en una fórmula y son prácticamente datos, es decir, para ellos nada es subjetivo. Por eso vamos a ir repasando uno por uno los futbolistas para ver si merecían o no estar incluidos en este 11 ideal. Iniciamos con uno de los puestos que sí creo que es indiscutible, con la portería en la que está el costarricense Keylor Navas, que inició esta década ya por 2011 estando en el Albacete Balompié, luego pasó al Levante, luego sucedió todo lo del Mundial Brasil 2014 con Costa Rica y de ahí pasó al Real Madrid, en donde tuvo su época dorada con el equipo de la capital española, y de ahí pasó al Paris Saint-Germain francés. Creo que Keylor pues ya no hay que estar repitiendo todos los títulos que ha ganado. Destacan evidentemente las 3 Champions League consecutivas que consiguió con el Real Madrid y numerosos premios individuales. Creo que sí, este puesto es indiscutible. En el lateral derecho colocaron al mexicano Carlos Salcedo, que de hecho debutó en esa década, en la temporada 2013-2014 con el Real Salt Lake de la MLS. De ahí pasó a las Chivas de Guadalajara, estuvo en la Fiorentina de la Serie A, también en el Frankfurt de la Bundesliga alemana y finalizó la década con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y creo que este es uno de los puestos que se pueden discutir, no tanto por el rendimiento del futbolista, porque de hecho en cuanto a títulos ganó una Copa, una Supercopa y una Liga MX, una Copa Alemana, una Copa Oro y una Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces el rendimiento del futbolista creo que se justifica, pero no tanto la posición. Creo que en el lateral derecho futbolistas como Andy Nájar, el hondureño, que pasó la mayor parte del tiempo allá en Europa con el Anderlecht, o de Andre Yedlin, el estadounidense, se pueden justificar más. Yo no hubiera colocado a Salcedo de lateral derecho, tal vez sí lo hubiera incluido en el 11 ideal, pero definitivamente hubiera puesto a otro futbolista aquí en el lateral derecho. Vamos con el primero de los dos defensas centrales, el estadounidense John Anthony Brooks, que también debutó en 2011 con el Hertha Berlín y se mantuvo toda la década ya en la Bundesliga alemana, primero con el Berlín y después pasó al Wolfsburg, que es donde está actualmente. Un futbolista que en realidad no ganó ningún título, pero creo que sería muy básico tratar de medir a este futbolista por esto, porque realmente mantenerse toda su década en la Bundesliga alemana se dice muy fácil, pero es un futbolista que mantuvo su ritmo, que siempre ha sido titular o al menos se ha mantenido disputando partidos en una de las 5 mejores ligas del mundo. Entonces bueno, creo que aquí sería despreciar mucho al estadounidense, decir que es controversial incluirlo. Podría entender que alguien no lo incluya, pero por gustos y tal vez no por decir que no lo merezca. Un futbolista que pudieron haber incluido para mi gusto puede haber sido el mexicano Diego Reyes, que sin embargo pues le faltó el hecho de terminar de consolidarse y de mantenerse allá en Europa, que sí lo tuvo Brooks. Entonces bueno, por eso les digo, tal vez para alguien que le guste más algún tipo de futbolista como Diego Reyes podría haberlo incluido, pero no creo que sea injusto que incluyan a este estadounidense. Y el otro defensa central fue el mexicano Héctor Moreno, que a mi gusto estuvo bien elegido por la IFFHS, un futbolista que inició la década en el AZ Alkmaar de Países Bajos, pasó al Español allá en España, luego se devolvió a Países Bajos para estar con el PSV Eindhoven, luego con la Roma italiana, la Real Sociedad de vuelta en España y finalizó la década con el Al Gharafa de Qatar, que también, hablando del palmarés de este futbolista mexicano, 2 Eredivisie, 2 Supercopas de Países Bajos y 2 Copas Oro de la CONCACAF. Entonces bueno, me parece que no solo en cuanto a palmarés, sino también en cuanto a fútbol y lo que demostró este mexicano en la cancha. Es cierto que tal vez le faltó un poco consolidarse en algún equipo y mantenerse más en alguno de los que estuvo, pero creo que es indiscutible que fue uno de los mejores defensas centrales de la CONCACAF en toda la década. Como les digo, creo que Héctor Moreno está bien elegido, sin embargo podría entender que alguien lo cambie por algún otro futbolista. Y vamos con el puesto de lateral izquierdo, en donde la IFFHS colocó al jamaiquino Kemar Lawrence, que inició la década en su país en el Harborview, pasó al New York Red Bulls de la MLS, en donde estuvo la mayor parte del tiempo de ese periodo, y el año anterior 2020 dio el salto a Europa para estar en el Anderlecht belga. Aquí creo que es la elección más controversial de todo el
el 11. Es un futbolista que creo que sí ha sido bastante bueno, pero que hay otros que están por encima. Yo hubiera puesto incluso al costarricense Bryan Oviedo, por encima de Oviedo incluso hubiera puesto a Miguel Layún, al mexicano, y creo que aún por encima de Miguel Layún hubiera puesto al hondureño Emilio Izaguirre, que estuvo la mayor parte del tiempo allá en el Celtic de Escocia y que bueno, se dice poco, pero se mantuvo allá mucho tiempo, ganó bastante en un equipo que es histórico de Europa y que se mantuvo con un buen nivel prácticamente siempre. Y ahora vamos a la zona media de la cancha, en donde hay 3 futbolistas y de una vez les digo, yo creo que ninguno de los 3 es discutible en cuanto a que merecieron estar en este 11 titular. Empezamos con el mexicano Andrés Guardado, este futbolista que inició la década en el Deportivo La Coruña ya en España, pasó al Valencia también español, el Bayer Leverkusen también lo contrató, estuvo en Países Bajos con el PSV Eindhoven y finalmente terminó de vuelta en España con el Real Betis Balompié, en donde todavía está. Creo que hay poco que hablar de este que ha sido uno de los futbolistas no solo mexicanos sino de toda la CONCACAF más constantes en general y allá en Europa también, que es lo que cuesta mucho que se consoliden. Entonces pues muy merecido lo de Andrés Guardado. Vamos con el segundo futbolista de esta zona del campo, el estadounidense Michael Bradley, que inició la década en el Mönchengladbach de la Bundesliga, lo cedieron al Aston Villa donde tuvo un mal paso, luego recuperó en el Chievo Verona de la Serie A italiana, también estuvo en la Roma allá en Italia y finalizó la década, o de hecho estuvo la mayor parte del tiempo de esa década en el Toronto. Creo que en cuanto a rendimiento constante se justifica el hecho de que Michael Bradley esté aquí, ha sido uno de los mejores futbolistas de la CONCACAF de los últimos tiempos, aunque bueno, podría entender que alguien entienda que Michael Bradley no merezca estar en este 11, pero bueno, para mí, por rendimiento más que por algo que se pueda ver tangible en cuanto a títulos y estadísticas, creo que Michael Bradley sí merecía estar aquí. Y el último futbolista del medio del campo es el costarricense Bryan Ruiz, que inició la década con sus últimos 6 meses en el Twente de Países Bajos, de ahí pasó al Fulham de la Premier League, tuvo un paso por el PSV también de Países Bajos, de ahí lo vendieron al Sporting de Portugal, luego tuvo un paso bastante fallido por el Santos de Brasil y finalizó la década estando de vuelta aquí en Costa Rica. Sí creo que la mejor época de Bryan Ruiz allá en Europa fue fuera de esta década, porque de hecho fueron sus años en el Twente, que como les dije, en esta década solo se incluyen los últimos 6 meses que estuvo el costarricense allá con el Twente en los Países Bajos. Entonces bueno, creo que sí se podría discutir el hecho de que Bryan Ruiz, su mejor época fue fuera de la década, pero luego tuvo también el Mundial de Brasil 2014. Creo que justificado sí está que Bryan Ruiz esté en este 11, pero también entendería que haya razones o que haya alguien que tenga razones para no incluirlo en el 11 ideal. Bueno, y una cosa que quiero comentar del medio del campo es que sí, tal vez hicieron falta figuras de la CONCACAF en esta zona, porque el hecho de que Bradley y Bryan Ruiz tal vez los dos se puedan discutir que se les haya incluido, sin embargo no hay muchos por quien sustituirles. Creo que uno que definitivamente se podría incluir es el mexicano Héctor Herrera, que pasó la mayor parte del tiempo allá con el Porto, allá en Portugal, y que después terminó dando el salto a un equipo de calidad como lo es el Atlético. Pero creo que más allá de Herrera no hay algún otro futbolista que se pueda incluir. Tal vez alguien pueda pensar en Celso Borges, el costarricense, por el tiempo que estuvo allá en Europa, porque se consolidó y porque de hecho todavía se mantiene, pero creo que estaría, si ya Bradley y Bryan Ruiz están discutidos, lo de Celso Borges sería todavía más discutido. Entonces bueno, creo que entre Héctor Herrera, Michael Bradley, Bryan Ruiz y Andrés Guardado está esa media cancha. Y llegamos a la delantera, donde está el estadounidense Clint Dempsey, que inició la década estando en el Fulham de la Premier League, luego estuvo con un paso breve por el Tottenham, regresó al Fulham y la mayor parte del tiempo de la década la pasó en la MLS con el Seattle Sounders. En cuanto a títulos, pues ganó aquí en CONCACAF algunos, allá en la MLS también una Copa Oro, pero sí creo que el problema con Dempsey es que medir esto en décadas le afecta, porque creo que su mejor época, si medimos 10 años, pudo haber sido del 2005 al 2015, y que creo que es fácilmente discutible la inclusión de este estadounidense, que hubo otros futbolistas de la CONCACAF que se podrían incluir en esta posición, que ahora al final se los voy a comentar. Por el otro extremo tenemos al mexicano Irving El Chucky Lozano, que de hecho debutó casi a mitad de la década, en 2014 con el Pachuca allá en México, luego dio el salto a Europa con el PSV Eindhoven de Países Bajos y finalmente terminó estando en el Napoli de la Serie A italiana. Un futbolista que creo que es indiscutible que deba incluirse, a que en este tiempo ganó una primera división en México, una Eredivisie, una Copa Italiana y una Liga de Campeones de la CONCACAF, y que en todos los equipos en los que ha estado el Chucky ha sido exitoso, ha ganado títulos. Y finalmente el último futbolista que completa este 11 ideal de la IFFHS es el mexicano Javier El Chicharito Hernández, otro que para mí es indiscutible que debían incluirlo por su gran época. Esta década de 2011 a 2020 pues fue la época
del Chicharito. Para mí, indiscutible la inclusión de este mexicano como el delantero centro de este 11 ideal de la CONCACAF de 2011 a 2020. Y bueno, aquí tal vez la injusticia llega para otros futbolistas que se quedaron por fuera, que como les dije, Chicharito lo merecía, pero se pudo haber reemplazado por algunos otros que tal vez alguna gente los considere mejor. Yo considero que Chicharito era el ideal, pero también se pudieron haber incluido, por ejemplo, Luis Tejada, el panameño, o Gabriel Torres, que creo que tal vez no tuvieron un rendimiento muy constante ni se pudieron consolidar en algún equipo, pero que tuvieron una buena época, una buena década. Por encima de ellos creo que está Raúl Jiménez, y que creo que es el que más puede competirle a Chicharito por ese puesto. Yo me seguiría quedando con Chicharito porque, como les dije, fue su década, fue su mejor época, y tal vez Raúl Jiménez todavía está en ese momento y no fue durante todo ese periodo que estuvo en su mejor momento, pero bueno, entendería que alguien incluya a Raúl Jiménez. Y hablando también por el puesto de Clint Dempsey, que les dije que pudieron haber incluido a otros futbolistas, bueno, el costarricense Joel Campbell, que sí creo que es muy discutido, pero aún así creo que fue mejor que lo que hizo Dempsey durante ese periodo estrictamente. Pero por encima de Campbell, por ejemplo, Leon Bailey, el jamaiquino, Christian Pulisic, el estadounidense, también José de Jesús Corona, el mexicano, o también Carlos Vela, el otro mexicano, Carlos Vela. Pero les voy a ser muy sincero, y es que apenas vi este 11 ideal me puse a maquinar a cuáles yo hubiera incluido, entonces fácilmente se me quedaron futbolistas por fuera, y por eso quiero que ustedes me dejen aquí en los comentarios del video cuáles hubieran sido sus 11 ideales de la década en la CONCACAF, a cuáles futbolistas yo dejé por fuera, a cuáles de los que incluyó la IFFHS ustedes no hubieran metido en ese 11 ideal. Entonces bueno, yo lo que les dije, nada más comenté el 11 que dio la IFFHS, no les di el mío porque tampoco le di mucha cabeza. Creo que hubiera sido prácticamente el mismo, cambiando a los dos laterales, por izquierda a Emilio Izaguirre, por derecha a Andy Nájar, y cambiando a Clint Dempsey. No estoy seguro por quién, estaría entre Carlos Vela, Leon Bailey y Jesús Corona. Alguno de esos tres lo hubiera metido ahí por el extremo izquierdo, pero realmente tampoco le di mucha cabeza a cuál hubiera sido mi propio 11 ideal de la CONCACAF. Entonces bueno, como les dije, quiero conocer sus 11 ideales, pero por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.